Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos esperando que se conecten el resto de personas. Quizás en un par de minutos damos inicio al taller. Gracias por conectarse puntualmente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo dije buenos días. Aquí todavía son las 10 de la mañana, pero sé que en el sur, en algunos sitios es 1 de la tarde ya, así que espero no haberle, que no les estemos cortando la hora del almuerzo. Entonces vamos a tratar de ser rápidos. Hola, hola Daniel. Buenas tardes por Hola, acá, Beto. desde Buenas Chile. tardes. Encantado, buenas tardes. Buenas, acá desde Argentina. Hola, Francisco. Buenas tardes. Bueno, creo que por respeto a la gente que se ha conectado puntualmente y en honor al tiempo, podemos arrancar. De todas maneras, este taller está siendo grabado y lo vamos a compartir con ustedes luego de la capacitación para que ustedes también lo puedan volver a ver o para que compartan con otras personas. Voy a compartir con ustedes este momento mi pantalla para mostrarles la presentación. Muy bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve la pantalla completa? Muy bien. Gracias, Fernando. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este segundo taller de capacitación a capacitadores del Centro para la Democracia Global. Digo que es un segundo taller porque ya llevamos a cabo este mismo taller en agosto o en septiembre, me parece que fue para los países que salieron a campo ahora en el 2025. En este taller estamos solamente trabajando con los países que saldrán a campo en 2026 y nos acompañan algunos colegas también de otras instituciones. Tenemos algunos colaboradores de la Universidad Torcuato de Tela, así que les damos la bienvenida también a ellos y les damos también la bienvenida a todas las personas que trabajan en los equipos de campo de los países. Brevemente, estos son los contenidos de la capacitación. Voy a hablar sobre la introducción y los objetivos del taller. Luego mi colega Fernanda Boide hablará sobre el cuestionario. Retomaré yo sobre el tema de las muestras. Luego Fernanda hablará sobre el trabajo de campo y finalizaremos con una presentación de abril relacionadas con Survey to Go. Entonces, como les había comentado ahora, somos tres los capacitadores. Mi nombre es Daniel Montalvo. Para las personas que no me conocen, para las personas que ya me conocían, un gusto volverlos a encontrar. Yo soy director de operaciones en el Centro para la Democracia Global. Ya les voy a explicar qué es el Centro para la Democracia Global en un momento. Es la institución donde está LAPOP hoy en día. Yo tengo ya algunos años de experiencia, bastantes años de experiencia trabajando primero como estudiante de posgrado en la Universidad de Vanderbilt, que es donde se aloja LAPOB y donde se aloja el Barómetro de las Américas. Y también he trabajado como director de una empresa de investigación en el Ecuador. Yo soy ecuatoriano. Trabajé 3 años dirigiendo una empresa de investigación que se encargaba de recolectar datos para la APOP. Entonces, yo he estado también desde al otro lado de la moneda, entonces sé lo que se siente estar del otro lado también y creo que eso es importante porque hay bastante empatía con el trabajo de campo, sabemos lo complicado que es, sabemos todo el esfuerzo que ustedes hacen, yo sé claramente que el APOP requiere muchas cosas, tiene muchos documentos, muchos protocolos, pero créame que hemos trabajado lo mejor posible para
reducir el número de protocolos y para que todos los temas que nosotros les pedimos durante el trabajo de campo sean lo mínimo para tener la mejor calidad posible en las encuestas. Me acompaña en esta capacitación mi colega Fernanda Boidi. Ella es directora de trabajo de campo. Fernanda también trabaja bastantes años con la institución. De hecho, ella se unió antes que yo al proyecto. También fue estudiante de doctorado en la Universidad de Vanderbilt. Entonces, conoce al revés y al derecho todos los procesos de la institución. Y de hecho, Fernanda y yo somos las personas que coordinamos el trabajo de campo en todos los países. Entonces, nosotros somos sus puntos de contacto para todo lo que tiene que ver con la recolección de datos, con las muestras, con el cuestionario, excepto para los temas relacionados con Survey2Go. Y ahí ya les presento a mi colega Abril Todorov. Ella es coordinadora del programa de investigación del APOP. Ella se unió quizás hace un poquito más de un año. Debe haber cumplido un año recientemente. Ella fue estudiante de la Universidad Torcuato de Tela. Ella está en Argentina, Fernanda está en Uruguay y yo estoy en Nashville, en Tennessee, donde está la Universidad de Vanderbilt. Y ella trabajó un tiempo, como les comentaba, haciendo una pasantía con nosotros y ahora ya se incorporó al personal del APOB y nos está colaborando con muchos temas, incluyendo el tema de Survey2Go. Bueno, antes de entrar a la introducción y los objetivos del taller, les quería mencionar que ustedes, si tienen alguna pregunta, no duden en interrumpirme. Eh, si necesitan alguna aclaración, solamente habilitan su micrófono, me dicen, Daniel, necesito una aclaración y con eso continuamos. Para hacerlo también de una forma un poco más dinámica, para que no se aburran con todo un monólogo que podría ser este taller. La idea sería que ustedes hagan todas las preguntas que tengan que hacer en este momento. Obviamente nosotros estamos disponibles luego también, pero como suponemos que han revisado ya los materiales y muchos de ustedes ya han trabajado antes con nosotros, entonces sabemos que puedan tener preguntas y les animamos a que las hagan directamente. Bueno, ¿qué es el Centro para la Democracia Global? Un preámbulo bastante rápido. Nosotros somos un nuevo centro que se creó hace un poco más de un año en la Universidad de Vanderbilt y lo que hacemos es estudiar cómo surgen, funcionan y declinan las democracias en el mundo. Entonces, no solamente hacemos estudios de opinión pública, sino organizamos foros, talleres, debates, etcétera, relacionados con todo lo que tiene que ver con la democracia. El director de esta institución, del Centro para la Democracia Global o Center for Global Democracy, ustedes van a ver todo el tiempo nuestro logo y nuestro nombre en todos los documentos que hemos compartido con ustedes. El director es el doctor Noam Lupu. Noam se integró al equipo hace bastantes años ya. Él es profesor también de ciencia política y él era el director asociado del APOP, conjuntamente con Liz Seckmeister, quien era la directora, que ahora se movió a otra posición dentro de la universidad, y Noam ha tomado la dirección también del centro desde el año pasado. Em, entonces, ¿cómo se enmarca el APOP dentro del Centro para la Democracia Global? La APOP funciona ahora como una institución de dos o tres instituciones grandes que tenemos dentro del Centro para la Democracia Global. Y la APOB es obviamente la institución que trabaja en el Barómetro de las Américas. Y el Barómetro de las Américas es este proyecto en el cual estamos trabajando con ustedes, que lo hacíamos antes cada 2 años. La idea es ahora hacerlo de forma anual. La siguiente ronda está agendada para hacerla en el 2027, luego de que terminemos esta ronda, que termina más o menos en julio del 2026. En paralelo al APOP tenemos el CSES. Quizás algunos de ustedes lo han escuchado, es el Comparative Study of Electoral Systems, que es una institución que estaba en Michigan hasta el año pasado, en la Universidad de Michigan, y ahora está viniendo a Vanderbilt y va a trabajar como una institución paralela al APOP dentro del Centro para la Democracia Global.
Esa institución hace estudios postelectorales. Es una institución muy interesante y hace encuestas, investigación por encuestas, pero encuestas netamente electorales. Bueno, volviendo al tema del Barómetro de las Américas, así es como luce la ronda. Vamos a trabajar en 20 países que están listados ahí. De hecho, estamos tratando de ver la posibilidad de incluir 2 países más. Todavía no tenemos claridad si vamos a poder hacerlo. Hay algunos temas de seguridad en esos países y de factibilidad, inclusive de los estudios. Eso lo anunciaremos después, una vez que se haya concretado esa factibilidad. Pero los que sí son seguros son estos 20 países que están listados acá. Hay algunos que se hacen vía web, otros vía telefónica, pero la mayoría de los países, es decir, 16 países, se hacen cara a cara. Ok, ¿cuáles son los objetivos de este taller? Aquí lo que queremos, y esto es muy importante, queremos brindarles a ustedes herramientas de capacitación, ¿sí? Para que los capacitadores puedan coordinar e implementar el entrenamiento del personal de campo. Importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque nosotros no llevamos a cabo las capacitaciones en los países, no lideramos las capacitaciones. Quienes lideran las capacitaciones son ustedes, las instituciones de investigación, ¿sí? Nosotros solamente les brindamos apoyo, les damos algunos materiales, les damos algunos lineamientos. Ya vamos a hablar un poquito más a profundidad sobre esos temas, pero ustedes llevan el liderazgo de la capacitación en sus países y esto les va a dar mucha flexibilidad y ya vamos a ver por qué más adelante. ¿Con qué objetivo? El objetivo, obviamente, es recolectar datos de opinión pública de la más alta calidad posible. Nosotros, como institución académica, lo que buscamos es que nuestros datos tengan la mejor calidad posible. Como ustedes saben, los que han trabajado con nosotros, siempre nos enfocamos mucho en los entrenamientos, en el tema del cuestionario, por ejemplo, de cómo deben ser leídas las preguntas de manera pausada, de manera completa, de manera correcta, y también las opciones de respuesta. Ya les va a hablar Fernanda un poquito más sobre eso en la parte del cuestionario, pero la calidad de los datos depende mucho de cómo leen las preguntas los encuestadores y obviamente las opciones de respuesta. Tenemos otros mecanismos de control de calidad que les va a explicar Abril también más adelante. Ustedes saben, tenemos geocercas. Nosotros grabamos partes de la entrevista. Hay un sistema de auditoría que se encarga de escuchar estas porciones de la entrevista justamente para ver que los encuestadores estén leyendo correctamente las preguntas. Em, También tenemos ciertos temporizadores que miden el tiempo de cada una de las preguntas para asegurarnos de que los encuestadores en efecto estén leyendo las preguntas y que no estén marcando respuestas sin leer nada. Créanme que uno puede decir, bueno, pero eso es algo obvio. Nos hemos encontrado con eso en algunas circunstancias y eso es lo que queremos evitar. Queremos que justamente los datos sean de la mejor calidad posible, que no haya, o en la medida de lo posible, que no haya efectos del encuestador en las respuestas y que las encuestas se hagan en los lugares que han sido seleccionados en la muestra. Bueno, para las capacitaciones, ¿qué herramientas tenemos? Tenemos el anexo D. Esta es la herramienta más importante de todas, ¿sí? Yo les había compartido en el mail que les envié hace unos días una lista de anexos. El anexo D es un anexo del contrato en general que tenemos con las instituciones encuestadoras, donde está el protocolo de capacitación y las plantillas para los informes de capacitación. Entonces, el documento principal y el que deben leer primero para estar 100% compaginados con respecto a la capacitación es este anexo. ¿Ya? En este anexo hay algunos subanexos dentro del mismo anexo que sirven para que ustedes puedan hacer los informes de capacitación.
Entonces, ese es lo más importante para la coordinación en general de la capacitación. Luego tenemos videos de entrenamiento, tenemos un manual del entrevistador que es un PowerPoint que ustedes pueden compartir con los encuestadores. Tenemos guías del cuestionario, guías de control de calidad, guías para asignar áreas de trabajo en Survey to Go a los encuestadores, manuales de juegos de roles, una guía de preguntas interactivas, de preguntas y respuestas, que ya les voy a mostrar más adelante de qué se trata, y manual para el uso de la paleta de colores. Para los que no han trabajado con nosotros, la paleta de colores es una herramienta que seguramente Fernanda les va a mencionar más adelante, pero también en la capacitación sobre el cuestionario, que es así, se hace, la hacemos nosotros en coordinación con unos eh, consultores que hemos contratado para hacer la capacitación específica del cuestionario. Ahí pueden ver qué es la paleta de colores, que es simplemente un tema para medir el tono de piel de los encuestados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eh, ¿Estamos todos bien? ¿Están todavía por ahí? Sí, 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 Perfecto. perfecto por ahora, todo gracias. bien. Perfecto, gracias. Sí, solamente quería hacer un check, porque uno nunca sabe, a lo mejor mi micrófono está apagado y no me escucha nada, entonces ya sabemos que está todo bien. Ok, ¿cuál es el formato de las capacitaciones? Tenemos tres componentes. Hay un componente virtual, que ese es el componente donde nosotros participamos, ¿ya? Nosotros siempre hacemos una introducción y un saludo de bienvenida el primer día de la capacitación, cuando ustedes lo están llevando a cabo en sus países. Nos conectamos virtualmente, hacemos un saludo y explicamos un poquito algunos temas relacionados con la capacitación. Esa es una participación muy corta que lo hacemos de forma virtual. Lo segundo es la revisión del cuestionario. Como les comentaba antes, nosotros tenemos algunos colaboradores que han venido trabajando desde hace bastante tiempo con nosotros. Son colegas del IEP en Perú, gente de CIRD en Paraguay, gente de ACIES en Guatemala. Ellos nos están ayudando a hacer la revisión del cuestionario en la capacitación. Ellos además trabajan también haciendo pruebas piloto, o como les llamamos nosotros, el pretest cognitivo de los cuestionarios. Entonces ellos manejan muy bien los cuestionarios. Entonces ellos hacen la capacitación virtual y esto es un componente donde nosotros tenemos mucho apoyo desde las oficinas centrales del app. Y luego también al final de las capacitaciones a veces nos conectamos por si hay algunas preguntas adicionales, si se requiere dar una explicación final y con eso cerramos las capacitaciones. Ese es el componente virtual. El segundo componente, que es el presencial, eso ya lo hacen ustedes. Entonces, para eso hay algunas presentaciones que ustedes tienen que elaborar. No se preocupen, nosotros les vamos a pasar los PowerPoint y hay unas plantillas que ustedes pueden seguir con instrucciones. Entonces, ustedes tienen que, en cada uno de sus países, elaborar una logística o un documento de logística y un protocolo de seguridad, ¿sí? La logística es cómo llegan los encuestadores al punto muestral y cómo regresan del punto muestral. Es la parte logística, cómo manejar mapas, etcétera. Y el protocolo de seguridad en nuestros países, lastimosamente, eh, son países donde hay que tener mucho cuidado con respecto a la seguridad, obviamente. Y ustedes les pedimos que en cada uno de sus países elaboren un protocolo de seguridad que se pueda activar en caso de que haya una emergencia en el país. Y eso lo pueden ustedes compartir con los encuestadores. Otros temas presenciales son la práctica con Survey to Go, que es básicamente los encuestadores ya con el dispositivo y viendo las preguntas. Hay el juego de roles, donde un encuestador hace las veces de encuestador y el otro hace de encuestado y luego se turnan. Guías de preguntas y respuestas para para las sesiones interactivas. Estas guías de preguntas y respuestas
no es nada más que un PowerPoint grande que nosotros hemos elaborado. Ese PowerPoint tiene preguntas. Entonces, la primera lámina que ustedes ven es una pregunta. Ustedes muestran ese PowerPoint, muestran esa lámina, se hace la pregunta, se discute la pregunta con el equipo y luego en la siguiente diapositiva está la respuesta del APO, ya para que ustedes la puedan ver y puedan discutir. La cosa es que se trata de hacer la capacitación lo más interactiva posible y esta guía les ayuda bastante a conseguir ese objetivo. Entonces, hemos visto el componente virtual, el componente presencial y finalmente tenemos un componente de videos de formación, que son videos pregrabados sobre varios temas. Uno, el tema de selección de hogares y de entrevistados. En rondas pasadas hacíamos eso nosotros, pero hemos más bien grabado un video. Esto es el primer video que hemos grabado con inteligencia artificial. Hay una persona ahí explicando cómo seleccionar hogares y luego cómo seleccionar los entrevistados dentro de los hogares. El resto sí son humanos de verdad. El resto de videos está básicamente Fernanda, pero también está otro colega que se llama Sebastián Larrea, que quizás ustedes lo conocieron, él ya no está con nosotros, pero él grabó otros videos relacionados con Survey2Go. Muy bien. Voy a pasar rápidamente este tema de los objetivos del protocolo de la capacitación. Aquí lo que queremos es, como les mencionábamos hace un momento, es que los entrenamientos sean más efectivos y eficientes para todas las partes involucradas. Esto es muy importante porque muchas veces ustedes tienen que repetir la capacitación porque hay veces que se van encuestadores y ustedes tienen que reclutar nuevos encuestadores. Esto es común en algunos países. eh, a veces se necesita capacitar a encuestadores nuevos, entonces ya en la nueva capacitación ya lideran ustedes del 100% de la capacitación, incluyendo la parte del cuestionario. No es necesario que estemos nosotros, entonces se descentraliza bastante la capacitación para que ustedes tengan mucho mayor margen de maniobra con respecto al reclutamiento del personal de los encuestadores. O inclusive si se necesita refrescar los conocimientos de un grupo de encuestadores que están trabajando, ustedes lo pueden llevar directamente. Entonces hay mayor autonomía y también es importante darles a conocer que nosotros estamos incorporando sus comentarios o sugerencias. Por eso es importante que si ustedes tienen comentarios y sugerencias sobre las capacitaciones en general, que nos digan. Nosotros les preguntamos a los encuestadores también, ya vamos a ver eso más adelante. Les pedimos que ellos hagan una evaluación de las capacitaciones, el momento que aplicamos un test de certificación y ellos tienen también la facultad de evaluar la capacitación en general. Nosotros al terminar la ronda vemos los comentarios y pulimos las capacitaciones para la siguiente ronda. Bueno, qué es lo que requerimos? Preparar con antelación los PowerPoints, que ya les vamos a mostrar cuáles son. Eh, Necesitamos también que se revisen todos los materiales y que tengan preparados todos los dispositivos electrónicos. Una cosa que es importante recalcar aquí es que nosotros no permitimos por protocolo que los encuestadores usen sus propios dispositivos electrónicos. ¿Ok? Esto es muy importante porque nos ha pasado ya lastimosamente en estudios anteriores que algunas instituciones les piden a los encuestadores que usen sus propios dispositivos y después hay muchísimos problemas de calidad. Mientras están en medio de una encuesta entran llamadas, se interrumpe el sistema, salen de Survey2Go y cuando quieren volver, Survey2Go a veces regresa al inicio de la encuesta o eh, hay muchos problemas o pueden haber otras aplicaciones que en ese dispositivo que no permite que se suban los adjuntos. Hay muchos problemas, por eso les pedimos a ustedes, a las instituciones encuestadoras, siempre proveer de los equipos a los encuestadores. En algunas instituciones incluso que prefieren no comprar los equipos, optan por alquilar los equipos. No hay problema con eso. La cosa es que los equipos tienen que estar libres de otras
aplicaciones que no tengan nada que ver con el estudio o que no sean aplicaciones que sirvan para que el dispositivo electrónico funcione correctamente, esas sí pueden estar ahí, pero el resto les pedimos que por favor las borren, o sea, que no haya WhatsApp, no haya Facebook, no haya Instagram, etcétera. Y obviamente requerimos una intensa y programada coordinación con nosotros. Nosotros nos caracterizamos por responder bastante rápido a sus correos electrónicos. De hecho, si es que no contestamos rápidamente es porque algo nos pasó. Eso es lo que nos decía siempre nuestro mentor, el fundador de Lapop, decía que si es que no contesto en 24 horas un mensaje es porque posiblemente me atropelló un bus o alguna cosa así. Nosotros con esto quiero decir que siempre estamos conectados, siempre tratamos de contestar lo antes posible. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, siempre traten de comunicarse con nosotros. Bueno, esto ya vimos en qué nos apoyamos, en los manuales, en los videos, etcétera. Y el tema de los calendarios, ¿ya? Esto también es muy importante. Les pido mucha atención aquí. Nosotros generalmente lo que hacemos es agendar las capacitaciones la semana anterior al inicio de campo, ¿ya? Queremos que los encuestadores tengan los conocimientos muy frescos justo antes de iniciar el campo. Por eso no hacemos 2 o 3 semanas antes, sino la semana anterior. Generalmente lo hacemos los miércoles, ¿ya? ¿Por qué los miércoles? Porque nosotros la semana anterior a las capacitaciones estamos en algunos casos terminando de pulir los cuestionarios. A veces tenemos pruebas cognitivas y necesitamos el lunes y martes para poder tener listo el cuestionario, programarlo en Survey2Go, hacer auditorías y con eso ya están listos para poder hacer las capacitaciones. También es importante tener las cuentas de los encuestadores habilitadas ya en Survey2Go, que es algo que hablaremos después. Por favor, tomen contacto con el director de su país del APO para agendar la capacitación. Los coordinadores somos Fernanda y yo, así que estamos aquí a las órdenes para cualquier cosa e igualmente cuando tengamos que agendar, nosotros les enviaremos una lista de materiales y las fechas con no solamente de las capacitaciones, sino de los entregables que tenemos que recibir por parte de ustedes. Muy bien. Estos son los bloques del entrenamiento. Hay 3 bloques. Generalmente voy a pasar a esta diapositiva de acá donde se muestran los bloques consolidados. Esto es una foto del anexo D. En el anexo D ahí está justamente esta tablita que es editable, ¿ya? Eh, Ustedes ven 3 bloques, los pueden hacer cada bloque por día, o sea, podrían hacerlo el miércoles del bloque 1, el jueves del bloque 2 y el viernes del bloque 3. Lo que hemos visto en los países es que generalmente lo que funciona mejor es juntar el bloque 1 y el bloque 2 en un miércoles y el bloque 3 en la mañana, que es el más extenso por el tema del cuestionario, porque eso dura unas 2 o 3 horas, se agenda para el jueves en la mañana y en la tarde salen a hacer los equipos las pruebas piloto, ¿ya? Entonces, eso queda a discreción de ustedes, pero nuestra sugerencia es que traten de juntar esto en 2 bloques, perdón, en 2 días, los 3 bloques en 2 días, ¿ya? Entonces, ahí están, esta es la agenda de los temas que se cubren. Está la introducción a Survey2Go, la selección de encuestados, luego temas de Survey2Go, temas de la sesión interactiva de preguntas y respuestas, que es lo que comentábamos hace un momento. En el bloque 2 están estándares de calidad, principios éticos, que por cierto tenemos ahora ya una nueva aprobación de IRB. El IRB es el Institutional Review Board, que es una institución dentro de la universidad. Y todas las universidades aquí en los Estados Unidos que hacen investigación tienen un instituto así, que ellos revisan
los protocolos de investigación porque tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra investigación de no poner en peligro o minimizar el riesgo que corren los encuestados al momento de participar en una encuesta o en cualquier investigación en general. Entonces, por eso tenemos esa hoja de información del estudio que ustedes habrán visto. eh, se llama también consentimiento informado. eh, Ahora tenemos uno nuevo, está un poquito más largo, pero está bastante manejable, no va a haber ningún inconveniente porque es algo que ya estamos usando ahora en los países que salieron a campo en 2025. Quizás podría haber una variación por ahí, pero no va a haber ningún problema. Bueno, y en el bloque 3 está la introducción al cuestionario, que dura 2 o 3 horas, la práctica y juegos de roles, y terminamos con la sesión interactiva de preguntas y respuestas. Ok, cuando terminan la capacitación, digamos que hicieron la capacitación miércoles y jueves. Al terminar la capacitación el jueves, nosotros les pedimos a los encuestadores tomar un test de certificación. ¿Ya? Los que ya han trabajado con nosotros saben de qué se trata este tema. Simplemente es un cuestionario que nosotros activamos en los dispositivos que van a usar los encuestadores en el campo, y ellos pueden entrar a ese cuestionario con sus cuentas de usuario y tienen que responder unas preguntas. ¿Ya? ¿Qué preguntas tienen que responder? Primero les pedimos sus características sociodemográficas, nombre, apellido, que nos den su género, el tono de piel, etcétera. Información adicional, su experiencia trabajando en encuestas, su experiencia trabajando para LAPOP, y también hacer una evaluación de la capacitación. Eso es un componente. El siguiente componente de ese cuestionario es que nosotros les aplicamos una prueba de conocimientos, una prueba sencillísima que con solamente leer el manual del encuestador y participar activamente en las capacitaciones, el encuestador está listo para sacar 20 sobre 20 en esa prueba de conocimientos. Son preguntas muy sencillas relacionadas con qué es el Barómetro de las Américas, temas relacionados con la muestra, con el cuestionario, los estándares de calidad, temas éticos, etcétera. ¿Ya? Y al final se les presenta una solicitud para utilización de esos datos, porque a veces hacemos estudios del impacto de los encuestadores en la calidad de las respuestas de los encuestados. Entonces, ese es el cuestionario que les aplicamos, y luego de que terminan ese cuestionario, si es que aprueban la capacitación y aprueban también esta prueba de conocimientos, les damos este certificado a los encuestadores con la firma del director del Center for Global Democracy y la firma mía o del capacitador. ¿Ok? Y con eso, esto les motiva mucho a los encuestadores. Hemos visto que ellos usan esta información a veces cuando están trabajando en otros proyectos. Ok, yo voy a pausar aquí mi presentación. Antes de darle paso a Fernanda, quisiera preguntarles si es que tienen alguna pregunta o algún comentario sobre esta primera parte de la capacitación a capacitadores. ¿Está todo claro? Por ahora no, o por lo menos no de mi parte. Ok, ¿ninguna pregunta? Todo bien. No, ninguna pregunta, está bien, gracias. Por ahora Bueno, bien. perfecto, muchas gracias. Entonces, le doy el paso a mi colega Fernanda para que ella converse con nosotros sobre el tema del cuestionario. Adelante, Fernanda. Muchas gracias, Daniel. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, buenas. ¿Cómo andan? Hola. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, como les decía Daniel, esta instancia nos parece súper importante para poder desarrollar
en extenso todo el protocolo de capacitación que tiene varias partes, como quedaron claras en esta introducción que hizo Daniel. Yo ahora les voy a comentar un poquito sobre el cuestionario de esta ronda y sobre lo específico del entrenamiento en el cuestionario. No me voy a detener demasiado porque hay otros componentes de esta presentación que diseñamos para hoy, como son la muestra y las aplicaciones de Survey to Go, que me gustaría que mis colegas tuvieran el tiempo suficiente para explayarse, porque esto es parte de la capacitación, la parte del cuestionario que queda en manos de un experto de la APOP o un experto asociado en la APOP. Todo lo que tiene que ver con los cuestionarios del Barómetro de las Américas lo vemos en la unidad de diseño de instrumentos de investigación, o SIDU, que colideramos con Rubí Arana, que estaba por ahí, y bueno, y yo. Esto es información más que conocida para los colegas que trabajan con nosotros desde hace más de una ronda, algunos desde hace décadas, pero también es verdad que en esta ronda tenemos nuevas firmas, nuevas empresas que se incorporan a los socios del APOP en el país y nos parecía como muy importante poder dar un pantallazo general. Entonces, nosotros trabajamos con un cuestionario común o core, que es el mismo núcleo de preguntas que se hace en todos los países, al cual llegamos luego de un proceso muy extenso de diseño, discusión y prueba. En este caso, además, ha sido doblemente extenso porque todo este cuestionario se probó en el 2024, ya que la ronda iba a empezar en el 2025. Luego, con la caída del proyecto de USAID, eso se puso en pausa, lo que nos permitió seguir trabajando en el cuestionario y seguir probando en nuevas preguntas y preguntas que ya teníamos allí en distintos países durante el 2025. El cuestionario es un cuestionario más corto que en rondas anteriores, bastante más corto que en rondas anteriores, está haciendo en media hora, incluso menos en los países que ya tenemos en campo. Esto es una reducción significativa para lo que tradicionalmente han sido los cuestionarios de la POP y es una reducción necesaria porque como ustedes bien sabrán, la gente cada vez nos soporta menos y aguanta menos tiempo la interacción cara a cara. Los temas son un conjunto, como es usual en el caso de los estudios del APOP, de temas clásicos, confianza en las instituciones, apoyo a la democracia, con nuevas preguntas sobre estos temas. Tenemos dos baterías nuevas sobre democracia, pero también sobre nuevos temas que emergen como crimen organizado y alfabetización digital e incorporación de nuevas tecnologías. Así que es un cuestionario variado, se va sobre él con buen ritmo, con rapidez y justamente lo variopinto de los temas permite que las personas no se aburran, no luzca como un cuestionario estancado. Este cuestionario core o cuestionario madre que tenemos se adapta, por supuesto, con las preguntas que se incluyen a instancia de algunos donantes solo en algunos países y además con el vocabulario específico, como los nombres de las instituciones o las expresiones características de cada país que requieren esa adaptación local. Como les adelantaba Daniel, la capacitación en el cuestionario en esta ronda tomó un giro innovador, siguiendo algunos objetivos que son transversales a todo el entrenamiento, que tienen que ver con hacer un entrenamiento más eficiente, más dinámico, en el que se puedan involucrar mejor todas las partes. Y llegamos a esto de algún modo reconociendo, incorporando el feedback que hemos recibido de ustedes y también dando mayor autonomía a las instituciones locales, ¿sí? Daniel les comentaba, hay instancias en las que nos vamos a conectar nosotros por videoconferencia, pero hay muchas instancias en las que son las firmas locales las que van a liderar las distintas instancias de la capacitación, siguiendo para eso los protocolos y apoyándose en los materiales que les hemos enviado desde la APOP. Y además incorporamos un nuevo equipo de entrenadores en cuestionarios que son quienes se van a conectar cada día para el bloque 3 del entrenamiento o el bloque 2 para la presentación del cuestionario. Como ustedes comprenderán, aparte de tener un entrenamiento extenso, es intenso y la presentación del cuestionario es crucial para nosotros porque eso determina en gran medida la calidad de los datos que recibimos, ¿sí? Que los encuestadores logren eh, dominar el instrumento, que se sientan seguros con el instrumento, que sepan exactamente qué hacer ante cada circunstancia, es muy, muy importante para nosotros y que haya un experto del APOP o un experto asociado al APOP que conoce el cuestionario muy bien haciendo esa presentación de pregunta por pregunta, respuesta por respuesta y respondiendo las preguntas
que puedan tener los encuestadores en cada país nos parece vital para lograr esa calidad en la aplicación. Entonces, ¿cómo implementamos esto? El cuestionario va a ser presentado por los consultores expertos, como yo les decía hace un segundo. Obviamente tenemos que coordinar la agenda. Cada empresa ya recibió un calendario tentativo con la semana en que debería ser el entrenamiento en el país. Luego vamos a ir afinando los días y los horarios específicos para garantizar la disponibilidad del coordinador de país y del experto que va a presentar el cuestionario. Este experto va a hacer una única presentación del cuestionario. Si el equipo local necesita hacer presentaciones adicionales, porque un escenario que se da en varios países, hacen distintas capacitaciones para las distintas regiones del país, no hay problema. El experto va a hacer una única presentación y esa después se replica en video en las capacitaciones subsiguientes. A veces sucede también que las empresas deciden o planifican una única capacitación, pero luego por cuestiones diversas necesitan capacitar más personal y una vez comenzado el campo, a veces transcurridas ya varias semanas del inicio del campo, se decide hacer una capacitación adicional. No hay problema. Se charla, otra vez se genera una agenda y queda enteramente en manos de la empresa local. Simplemente después nos mandan la actualización de los reportes y obviamente nos aseguramos de que todas las cuentas estén creadas para que los encuestadores puedan participar de esa capacitación. A pesar de que la mayoría del entrenamiento queda exclusivamente en manos del equipo local, el equipo de la APOP, en especial los coordinadores y el equipo de SIDU, va a estar disponible para sumarnos a la capacitación si es necesario para aclarar alguna duda o para responder cualquier consulta que ustedes puedan tener de modo inmediato vía correo. Bueno, y como les decía Daniel, estas capacitaciones también para el cuestionario es híbrida, porque hay un componente virtual, hay un componente presencial, hay múltiples partes porque están las empresas locales, estamos el equipo del APOP y los consultores expertos asociados al APOP, y buscamos con esta plataforma multimedia, si se quiere, una mayor interacción, un mayor engagement de parte de los encuestados. ¿En qué consiste la presentación del cuestionario, este bloque específico dentro de la capacitación que dura 2 horas, 2 horas y media? Bueno, repasa muy brevemente el loop de selección del encuestado porque esto es algo que las empresas locales ya tienen que haber presentado y los encuestadores haber tenido oportunidad de practicar. Presenta todo el cuestionario, revisa todas las preguntas y todas las categorías de respuesta con énfasis, por supuesto, en las más desafiantes, explicando además las preguntas que tienen un diseño particular, por ejemplo, las de muestra dividida, en las que en algunos cuestionarios van a aparecer una pregunta, pero en otros cuestionarios va a aparecer otra forma de la pregunta, otros experimentos similares. Enfatiza en la aplicación y ejemplos de puesta en práctica de los estándares de calidad, ¿sí? Ejemplos de malas prácticas, ejemplos de buenas prácticas, cómo salir del paso ante alguna situación compleja en la que pueden verse en el intercambio con los encuestados. Y presenta y ejemplifica el uso de los instrumentos de apoyo. Las tarjetas que existen para ayudar al encuestado. Hay una tarjeta que es de apoyo solo para el encuestador, que es la tarjeta que se utiliza para clasificar las respuestas a la pregunta sobre el problema más grave del país. En esto hay que insistir mucho, no solo el capacitador experto del APOP, sino también le vamos a pedir ayuda a las firmas locales, que insistan mucho en que la tarjeta que dice solo para el encuestador, no se la den nunca al encuestado, porque es de apoyo para codificar una pregunta que en realidad es de respuesta espontánea. Entonces, si el encuestador le da la tarjeta al encuestado, nos cambia el modo de aplicación de la pregunta. Y también va a haber una instancia de presentación del uso de la paleta de color, que es una fotografía que les va a aparecer en pantalla a los encuestadores. Ya no usamos más la tarjeta física, sino simplemente que esto aparece en pantalla dentro de la aplicación, por medio apoyándose en la cual los encuestadores van a codificar el color de la piel de la cara del encuestado, ¿sí? Por supuesto, también se va a insistir en esta capacitación en la importancia de completar la paradata, la información que los encuestadores deben incluir luego de terminada la entrevista, que tiene que ver con la percepción del nivel de conocimiento del encuestado, con la existencia o no de interferencias durante la entrevista y demás. O sea, esta información, lo mismo que el ruteo previo, ¿sí? El control de incidencias, el control de intentos, es muy importante
para nuestros registros, para la calidad general de los datos, y se va a insistir mucho en esto, y todo esto se lo estamos diciendo a ustedes también para que estén atentos en las capacitaciones, en las instancias de preguntas y respuestas, en las instancias de repaso, para hacer énfasis y reiterar estas cuestiones. ¿Qué se va a precisar para la capacitación? Todo lo que van a precisar se lo vamos a proveer nosotros en forma de producto terminado o de template para que ustedes lo puedan adaptar. La videoconferencia con el consultor experto, que hay que grabarla, se tienen que asegurar y acordar de grabarla para poder replicarla más adelante. El cuestionario de país en formato de Word, que no es necesario que se lo den a los encuestadores, pero está bueno siempre tenerlo. En algunas circunstancias es importante tener copias de Word, lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos del campo. El cuestionario electrónico, por supuesto, que nosotros les vamos a dar acceso a la última versión y les vamos a dar las credenciales de acceso, primero para el encuestador de práctica y luego para cada uno de los encuestadores que participen en el proyecto. La agenda de entrenamiento que le vamos a tener que acordar previamente, cada coordinador de país les va a hacer llegar los documentos, la propuesta de las fechas para la agenda y una solicitud de confirmación de agenda específica. El manual del encuestador y otros instructivos que van a ir en formato de presentación de PowerPoint para que ustedes lo puedan adaptar con las especificidades de cada país, por ejemplo, los tramos de las cuotas, el protocolo de seguridad de cada país y demás. Y el PowerPoint de presentación del cuestionario que se les va a hacer llegar el capacitador en cuestionario una vez terminada la capacitación, porque usualmente luego de la capacitación se agregan o se modifican cuestiones en función de las preguntas o inquietudes que muestran los encuestadores. Entonces, esto es un poquito lo relativo a la presentación del cuestionario, esta parte central, diría yo, de la capacitación que va a estar liderada por un socio experto de la APOP. Así que ahora, si no hay preguntas, le paso la palabra a Daniel, que les va a contar un poco sobre las muestras. ¿Alguna Gracias. pregunta, algún comentario, alguna reacción? Todo clarito, Excelente. Todo súper por ahora. Daniel, volvemos a vos. Ok, muchas gracias. Vamos con la parte de las muestras. Ahora deben poder ver mi pantalla. Esta parte también es breve porque, como ustedes saben, las muestras las están seleccionando ustedes. De hecho, ya tuvimos un taller de capacitación sobre cómo seleccionar las muestras y hemos hecho varios documentos. Hemos hecho un documento que sirve eh, como explicación de cómo se desarrolla la muestra y también como informe de selección, más unos materiales de apoyo para la selección de la muestra. Para los que no han visto esos documentos, simplemente contarles que las muestras, como siempre, son estratificadas, tienen una selección probabilística, polietápica y por conglomerados. Entonces, en cada país estamos dividiendo en regiones o macrozonas que corresponden a los estratos. Luego tenemos selecciones de clústeres en varias etapas. La primera etapa, que es la unidad primaria de muestreo, corresponde generalmente a los municipios o comunas, provincias, todo depende del país. Va cambiando de nombre de acuerdo al país. Luego hay una unidad secundaria de muestreo, que generalmente son los sectores censales o secciones. Dentro de esas unidades secundarias se seleccionan las manzanas, finalmente los hogares y los encuestados. Em, a diferencia de las muestras anteriores, esta muestra de esta ronda es solamente de 1.008 personas. ¿Ya? Es una muestra más pequeña. Sin embargo, es una muestra bastante dispersa, entonces estamos tratando de mantener la calidad de la muestra. A pesar de que tenemos menos personas, posiblemente va a sufrir un poco, seguramente va a sufrir un poco la precisión de la muestra, pero vamos a pensar que la muestra, como es bastante dispersa, de todas maneras los resultados son fiables.
Luego tenemos encuestas también telefónicas, eso para el caso de Haití y Nicaragua y posiblemente el otro país que estamos tratando, donde estamos tratando de hacer una encuesta. Pero para la mayoría de los casos la encuesta es cara a cara y también en Estados Unidos y Canadá utilizamos encuestas web. Entonces, el objetivo de la capacitación en la parte de la muestra básicamente es cómo llegar al punto muestral para los encuestadores y dentro del punto muestral, ellos son los que se encargan de ubicar los hogares y luego a los encuestados dentro de los hogares. También se encargan de asegurarse de que se estén siguiendo las cuotas. Esto lo pueden hacer obviamente con el supervisor y con la gente que está en la oficina que les da esa información. Pero en la capacitación no vamos a hablar de la muestra en general, sino solamente de la selección en esas últimas etapas. Para eso hemos preparado un video de capacitación de 5 minutos que ya les mencioné hace un momento, que es hecho con inteligencia artificial. Sin embargo, uno de nosotros va a participar remotamente en la sesión, pero no activamente, sino cada vez que hay estas capacitaciones, vamos a estar fácilmente ubicables. Si es que se necesita que uno de nosotros ingrese a la capacitación y responda preguntas, vamos a estar disponibles, pero no nos vamos a conectar directamente en la capacitación. Entonces, sí es importante que todos conozcamos los aspectos de la muestra y obviamente la parte de la logística y el protocolo de seguridad, eso sí está completamente a cargo de ustedes. Ustedes se encargan de elaborar esa sección, en realidad son dos secciones y para eso les vamos a compartir un PowerPoint. Ok, este es el procedimiento de selección que sirve para la capacitación de los encuestadores. Hay la ubicación de los puntos muestrales, como les había dicho hace un momento, la selección de hogares, de entrevistados, las cuotas y también el tema de las sustituciones. Las manzanas ya están seleccionadas, sus equipos nos están preparando una muestra en donde donde están la región o macrozona, que es el estrato, y están la unidad primaria de muestreo, la unidad secundaria de muestreo, las manzanas seleccionadas dentro de cada unidad primaria de muestreo, y el tema de las geocoordenadas para la geocerca. Toda esa muestra nosotros recibimos, la programamos en Survey2Go, y ustedes se encargan de asignar áreas de trabajo a los encuestadores. Ya sus equipos se encargan de asignar áreas de trabajo a los encuestadores. Entonces las manzanas ya están seleccionadas en la muestra. El coordinador de campo debe asignar puntos muestrales en Survey2Go para cada encuestador, como ya les mencioné hace un momento. Y para eso tenemos una guía. Ya les vamos a compartir la guía, les compartimos ya, pero les vamos a volver a compartir más adelante la guía de cómo asignar áreas de trabajo. Muy importante porque si no, cuando salen a campo y si es que no han asignado áreas de trabajo, el encuestador va a ver un error en la pantalla de Survey2Go si es que no tienen ninguna asignación. Igualmente, el coordinador o supervisor tiene que dar las instrucciones de cómo llegar al sitio, al punto muestral. Tienen que trabajar con los mapas y tienen que explicarles cómo ubicar esas selecciones que se han hecho anteriormente desde su misma oficina. Finalmente, los segmentos censales tienen geocercas, que eso ya lo conversamos con la gente que está trabajando las muestras, que simplemente lo que hacemos es asegurarnos que el encuestador esté en el lugar correcto cuando abre la encuesta para empezar a encuestar. Y para eso hay un sistema en Survey2Go que nos permite saber si están en el punto muestral correcto o no a través de las geocercas. Ok, luego de que han llegado al punto muestral los encuestadores, lo que hacen es un recorrido en dirección de las manecillas del reloj, ¿ya? Entonces van a buscar los hogares. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre un hogar y una vivienda? ¿Por qué, por qué estamos hablando de hogares para la selección y no de viviendas?
¿Cuál es la diferencia? No sé si alguien se Porque anima. entiendo que estamos hablando no del espacio físico, sino de la unidad familiar que, digamos, socioeconómica que pueda, digamos, que a la cual estamos yendo a encuestar. Entonces puede haber más de un hogar dentro de una vivienda y estamos yendo efectivamente a la selección de los hogares y no del espacio físico que pueda recurrir a cuatro paredes. Hay viviendas colectivas en ese sentido. Exactamente, Agustina, muchas gracias. La vivienda es la estructura física y el hogar es el grupo familiar o una sola persona, puede ser un hogar, una persona que vive sola. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque como decía Agustina, en una sola vivienda pueden haber varios hogares. Entonces, la encuesta es de hogares y la unidad de selección es del hogar y no la vivienda. ¿Ah? Generalmente las definiciones de hogares es un grupo de personas que coman la mayoría de comidas juntas de una misma olla. Esa es la definición tradicional. A mí no me encanta esa definición, pero las que usa en América Latina, sobre todo, usamos bastante esa definición. Los censos usan esta definición y creo que para nuestros propósitos funciona bastante bien. Entonces, una vez que se ubica el punto de arranque, o el hogar donde se va a hacer la encuesta, se camina en dirección de las manecillas del reloj. ¿Ya? Eso quiere decir que los hogares van a estar a mano derecha, en el hombro derecho, y ahí se sigue el recorrido. En caso de no realizarse una entrevista, se puede seleccionar el hogar contiguo. Y en caso de que sí se realiza la entrevista, se debe saltar un hogar y se va al siguiente hogar a llevar a cabo la entrevista. Les voy a mostrar en un momento una imagen que resume esto bastante bien. Y este mismo procedimiento se aplica en los edificios piso por piso. O sea, uno entra a un edificio y puede seleccionar varios hogares si es que logra entrar al edificio, que a veces es bastante complicado. Entonces, aquí hay una explicación de cómo funcionan estos saltos que les mencionaba hace un momento. El encuestador llega al punto de arranque y golpea la puerta, hace una entrevista en este hogar, completa la entrevista, salta a un hogar y trata de hacer la entrevista en el siguiente. Si logra hacer esa entrevista en ese hogar, salta al siguiente hogar y va al siguiente. ¿Ok? Completa la entrevista, salta al hogar y va al siguiente. Si es que no logra completar la entrevista, puede ir al hogar contiguo. Entonces, el salto es, esto funciona casi como unos conglomerados de hogares dentro del mismo clúster para facilitar el trabajo de los encuestadores. Ahora, si un encuestador no logra hacer las 6 entrevistas en una sola manzana, puede ir a la manzana nororiental, siempre y cuando esté dentro de la misma unidad secundaria de muestreo, ¿sí? O sea, por ejemplo, el sector censal. Si esta manzana nororiental está dentro del mismo sector censal, puede ir y tratar de completar acá. No hay problema, no hace falta que nosotros aprobemos eso siempre y cuando esté dentro del mismo sector censal. ¿Ya? Y luego, si barre toda esta manzana y no encuentra a todas las 6 personas, las 6 entrevistas que tiene que hacer, puede bajar a esta manzana de acá. Y así puede ir sucesivamente en un recorrido en espiral. ¿Ya? Sigue abriendo hasta completar las seis encuestas. Si es que barre toda la unidad secundaria de muestreo y no ha completado las 6 encuestas, entonces ahí sí nos tienen que pedir en un documento que nosotros compartimos con ustedes una solicitud de sustitución, que sería aquí una cosa, sería un trabajo para complementar las entrevistas que no se pudieron hacer en la manzana original y nosotros les aprobamos directamente. En las zonas rurales funciona parecido, salvo en los casos en donde la distancia entre un hogar y otro hogar es más de 0,5 kilómetros, ¿ya? Si es que la distancia entre un hogar y el otro es de más de 0,5 kilómetros, no hace falta saltar el hogar, pueden ir al hogar contiguo, entre comillas, porque medio kilómetro es bastante lejano. Entonces, en áreas muy, muy dispersas no es necesario saltar el hogar o hacer las entrevistas en hogar de por medio.
Este es un ejemplo típico de una área rural, entonces la misma lógica. Arrancan aquí, saltan a un hogar y pasan al siguiente. Si es que la distancia entre este hogar, por ejemplo, y este es de más de medio kilómetro, entonces entrevista aquí, consigue la entrevista y pasa directamente al hogar que está a más de medio kilómetro sin tener que saltarlo. Ok, ahora, ¿cómo se seleccionan los entrevistados? Como ustedes saben, solamente una persona por hogar. ¿Por qué una sola persona por hogar? ¿Quién se anima a decirnos por qué nosotros ponemos como requisito que solo se entreviste a una sola persona por hogar? ¿Por qué no puedo entrevistar a más miembros de la misma familia si ya entrevisté al papá? ¿Por qué no puedo entrevistar al hijo mayor de edad? ¿Por qué tengo que irme a otro hogar? ¿Nadie se anima? Bueno, en realidad, nosotros lo que queremos es que haya variación en las respuestas. Es posible que la información que obtengamos del hijo sea muy parecida a la información que recibimos del papá. Hay mucha correlación en las respuestas. Muchas veces pueden tener las mismas opiniones sobre el gobierno, las mismas opiniones sobre las instituciones. Entonces, no nos aporta necesariamente mucha más información entrevistar a dos miembros del mismo hogar. Entonces, por eso es solo una persona por hogar. Luego también necesitamos como requisito entrevistar a 6 personas por cada punto muestral. ¿Cuáles son los requisitos? Tiene que tener edad para votar. No necesariamente tiene que ser mayor de edad, sino tiene que tener edad para votar. ¿Por qué? Porque en países como Argentina, Brasil, Ecuador y Nicaragua, y me parece que Venezuela también, pero no estoy tan seguro, la edad para votar es de 16 años. En esos casos el voto es facultativo, pero nosotros sí podemos entrevistar a personas que tienen entre 16 y 18 años. En todo el resto de países, la persona tiene que tener 18 años o más. Tiene que ser un ciudadano residente permanente del país, tiene que vivir en el hogar. Esto es muy importante. Ya no puede ser un trabajador doméstico ni visitante transitorio en donde se realiza la entrevista. ¿Ya? Una cosa muy importante aquí, estamos topando muchas veces con casos en que los entrevistadores están entrevistando a gente en comercios, por ejemplo. Ahora justamente surgió un problema de un entrevistador que estaba entrevistando en una ferretería, ¿ya? Eso no podemos hacerlo porque son encuestas de hogares, no son encuestas de comercios, no son encuestas de ferreterías, tiene que ser encuestas de hogares. Pero bueno, a veces el dueño de la ferretería vive en el hogar que está en el segundo piso. ¿Ya? En ese caso, les pedimos que por favor se haga la entrevista en el hogar. No tienen que irse al hogar, pero no puede estar el dueño de la ferretería dentro de la ferretería atendiendo gente y al mismo tiempo dando sus respuestas porque no se va a concentrar, la calidad va a ser muy mala y vamos a terminar cancelando la entrevista. ¿Ok? Eso como un ejemplo nada más. No sé si alguien quiere decir algo sobre eso. Yo, Ok, o dale, sea, Vivi. no estoy discutiendo el principio, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero en la realidad, en un país con tanta informalidad como el nuestro, muchísimo, o sea, el hogar y el negocio están absolutamente juntos. Entonces, sí nos ha pasado a veces que hay encuestadores que encuestan, no empleados, dueños de negocios que tienen una farmacia o una ferretería o una tiendita en la casa y que no van a dejar de trabajar para contestar tu encuesta, o sea, no se van a ir de su tienda a su casa para contestarte la encuesta y que están en su casa. Entonces, ahí, ¿cuál es la decisión? Ahí preferimos que no se encueste a esa persona, pero le dejo a Fernanda que habilitó su micrófono porque ella justamente fue la que encontró ese problema.
Gracias, Daniel. Hola, Vivi. Hola, Flaca. Es un temita, ¿no? Porque Mm, perdés casos, se te desestimulan los encuestadores. Entonces, hay casos donde nosotros estamos dispuestos a aceptarlo. Es la casa, que es la señora que vende pan o que vende sí, viandas, y entonces cada tanto esporádicamente viene alguien a. Pero es una vivienda, sí, predominantemente una vivienda, donde hay además un negocio, una costurera, en una ventana el hijo atiende el kiosco. Ahí hay una zona gris que la podemos aceptar, ok, siempre y cuando no haya una interrupción constante. O sea, si vienen 14 veces en la de entrevista a acuerdo. señora, no sé qué, está fulanito, está Ujú, menganito, no sé qué, me abre ahí ya no se puede. de acuerdo. Ahora, Ok. este caso de la ferretería, que hay muchos también, que vos decís, bueno, en el mismo predio hay una casa y un negocio, pero el negocio es un negocio. O sea, no se cocina, no están viendo la tele, es el negocio. Vos no lo podés entrevistar en el negocio, porque para empezar, ni siquiera deberías golpear la puerta en solo el negocio, aunque Sí, pegadito esté la casa, aunque arriba sea la casa, o aunque en el fondo sea la casa. Entonces, donde hay predominantemente un negocio, ahí ni se entra. de Y acuerdo. sí, es frustrante. Pero bueno, también es verdad que como es un negocio, se marca como un negocio en el ruteo y pueden ir al lugar contiguo. O sea, pueden golpear en la puerta de la Mm, casa. de acuerdo, está bien. Sabemos que es frustrante, pero la verdad que y es buena la pregunta, Vivi, porque es súper importante que los lineamientos a los encuestadores estén claros para evitar Ujú, las zonas grises, y para que sean claros tenemos que elevar la vara y ponernos más exigentes. Ante la duda no encueste, porque muy probablemente le vamos a cancelar la entrevista. O sea, si el encuestador, que es el más interesado en sacar ese caso adelante, le parece dudoso, yo diría mejor no encueste. Daniel, no sé si vos querés agregar a algo. los encuestadores poco les parece dudoso. Bueno, por eso, yo te digo, yo diría, si el encuestador duda, mejor que se vaya de ahí, porque las chances de que se la Sí, cancelemos son muy altas. ok, gracias. Con gusto. Gracias, Vivi, gracias, Fernanda, por la aclaración también. Todo es clarísimo, no tengo nada que añadir sobre eso. Ok, continuando, si es que hay dos personas o más del mismo género y grupo de edad que cumplan todos los requisitos y que estén disponibles para brindar la entrevista, ahí se puede entrevistar a la persona con el cumpleaños más reciente, ¿ok? Ojo que no decimos que vamos a aplicar el método del último cumpleaños a todas las entrevistas. Esto es solamente en el caso de que si el encuestador llega al hogar y dice, quiero hablar con una persona que tenga entre 18 y 30 años, que sea hombre, dice, sí, aquí está Juanito y Pedrito, son hermanos gemelos y los dos están disponibles para contestar la entrevista. Entonces, por más que sean hermanos gemelos, mellizos, lo que sea, siempre uno nació antes que el otro. Entonces, se hace el que haya cumplido años más recientemente. ¿Ok? Em, tenemos cuotas de edad y de género. Esta es una fotografía del registro de cuotas de Survey2Go. Em, Nosotros les pedimos que las cuotas se cumplan a nivel de unidad primaria de muestreo, pero en general es mucho mejor y más fácil hacer el rastreo del cumplimiento de cuotas a nivel de manzana o a nivel de unidad secundaria de muestreo, sí, a nivel de clúster o nivel de punto muestral. ¿Cómo funcionan las cuotas? Las cuotas son una tabla de 2 por 3, donde tenemos dos géneros, hombre-mujer, y tenemos tres grupos de edad, tres tramos de edad, ¿sí? En cada tramo de edad, generalmente pedimos que se ubique el 33.33% de la población, ¿ya? Entonces, en países donde hay mucha población joven, el primer tramo de edad puede ser entre 18 y 26, 27 años, luego 28 a 40 y 41 en adelante. En países donde la población es mayor, podría ser el primer tramo de edad entre 18 y 32, 33 años, luego de 34 a 50 y de 51 en adelante. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos trabajando con la gente que hace las muestras para formar cada uno de esos grupos de edad. Ok, finalmente el tema de las sustituciones. Las sustituciones son otorgadas cuando existen motivos de fuerza mayor, por ejemplo, inundaciones, disturbios, bloqueos,
se cae un puente y el grupo, el equipo no puede llegar al punto muestral seleccionado, o hay amenazas de inseguridad, o es una urbanización gigantesca que está cerrada y no se puede ingresar para nada porque tiene portones cerrados. Entonces ahí les pedimos que llenen el documento, el anexo I, que es en donde se hacen las solicitudes de sustitución, ¿sí? De hecho, las personas que están trabajando en diseñar la muestra, en seleccionar la muestra, también están seleccionando ya unos candidatos de sustitutos, para no hacerlo de una forma como lo hacíamos antes, que era, ok, tengo que sustituir este punto muestral, me voy a buscar uno que sea el más parecido de todos. Entonces estamos tratando de remover el sesgo que podemos tener nosotros al seleccionar un punto muestral, y dejamos más bien que las probabilidades se encarguen de seleccionar el punto muestral sustituto con antelación antes de salir al campo. Entonces vamos a tener, digamos, un grupo de clústeres sustitutos que van a ser los candidatos cuando se necesite una sustitución. Obviamente nosotros no aceptamos solicitudes de sustitución por cuestiones de costos o practicidad. A veces nos han hecho solicitudes, no, que está bastante lejos de llegar y el bus no llega hasta allá. Bueno, ahí lo que les hemos sugerido es que traten de contratar algún transporte privado para que puedan llegar a esos puntos. ¿Ok? A veces hay puntos que son bastante remotos, que salen seleccionados en la muestra, y entonces les pedimos que vayan a esos puntos y que no los descarten por conveniencia. ¿Ok? Todas sustituciones tienen que ser aprobadas por nuestro equipo. El equipo de campo no puede sustituir directamente los puntos muestrales antes de haber conversado con nosotros. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de la muestra? No sé si quedó claro. Ahora, si todo está claro, le voy a dar el paso a Fernanda de nuevo para que nos presente un par de diapositivas sobre el tema de trabajo de campo. Ok, todo tuyo, Fernanda. Gracias, Daniel. Estaba luchando con el PowerPoint. ¿Se ve la pantalla completa? Sí. Genial, Sí, gracias. perfecto. Bueno, nos vamos pasando la posta porque de algún modo vamos un poco en orden cronológico de la planificación y de las etapas vinculadas al entrenamiento y a la preparación para irse al campo. Así que yo les voy a contar dos cosas sobre la preparación para el trabajo de campo antes de darle la palabra a Abril, que les va a contar sobre la programación y el ambiente del estudio de Survey to Go. ¿Qué necesitamos para irnos al campo? Y esto tal vez no está detallado en ninguno de los documentos, sino es parte de la sumatoria de todos los requisitos y de todo lo que hay que hacer para eh, estar preparado. Bueno, los encuestadores completamente entrenados y equipados. Ningún encuestador que no tenga cuenta de encuestador y que no haya aprobado la certificación va a poder salir al campo, porque eso se controla, digamos, desde la consola de Survey to Go. Pero es muy importante que estén totalmente equipados también, que tengan los teléfonos, que tengan cargador, que tengan las baterías de reemplazo, que tengan los tarjeteros, las hojas de información del estudio, de lo que voy a hablar en un minuto, que tengan los mapas, que tengan su identificación. En el caso de las empresas que utilizan vestimenta, su gorro, su chaleco, su mochila, lo que sea que les proporcionen, ¿sí? Que tengan todo lo que necesitan y por supuesto los mapas para llegar al punto muestra y toda la información bien detallada. Que hayan participado de la capacitación, que la capacitación sea exhaustiva y que se haga mucho énfasis en la participación interactiva. Como les comentábamos hace unos minutos, nosotros preparamos unas presentaciones que tienen preguntas y respuestas. Simplemente los equipos locales tienen que repasarlo para ajustar las cuotas y alguna otra particularidad del trabajo de campo en cada país, pero está esencialmente hecho. Y es muy importante que las empresas
en los momentos que así lo marca el plan de capacitación, puedan tener esta instancia de interacción con los encuestadores, porque es lo que te garantiza en definitiva que los encuestadores están entendiendo lo central que nosotros queremos transmitir. Y también esto, por supuesto, los prepara para la prueba de certificación. Es importantísimo que entonces tengan estas sesiones de preguntas y respuestas, que puedan practicar con la aplicación de Survey to Go, que puedan hacer los juegos de rol, porque ahí es donde empiezan a familiarizarse con la aplicación, a familiarizarse con el cuestionario y le permite a los supervisores y a los capacitadores locales empezar a escuchar qué cosas pueden no estar funcionando, ¿sí? Desde preguntas que son más leídas hasta interpretaciones erróneas de alguna instrucción y demás. Hay un manual del encuestador que existe en formato PowerPoint. Este se le debe hacer llegar, alcanza que sea en formato PowerPoint, no hay por qué sacrificar árboles para imprimirlo y hacerlo llegar a los encuestadores. ¿Por qué? No pretendemos que los encuestadores, cuando estén aburridos, se sienten a leer el PowerPoint en vez de ponerse a ver redes sociales. Pero si tuviesen alguna duda, está bueno que tengan ese material de referencia a mano y es bastante comprensivo. Tanto el manual del encuestador con las prácticas con las buenas prácticas y las prácticas a evitar, como el PowerPoint específico sobre la aplicación del cuestionario que evacúa algunas dudas que pueden ser comunes o frecuentes. Bien, además del dispositivo en el que van a recoger los datos, las baterías, el cargador y demás, los encuestadores deben llevar, y los tarjeteros, copias suficientes de la hoja de información del estudio. ¿Qué es la hoja de información del estudio? Es una carta que nosotros les vamos a hacer llegar a cada empresa para que la adapten con la información de su propia empresa y nos la hagan llegar de vuelta, que debe ser impresa y entregada en cada entrevista efectiva. O sea que hay que imprimir por lo menos 1008 copias, siempre se necesita alguna más. Esto es un requisito de, como les decía Daniel, el IRB, el Institutional Review Board, es el comité de ética que autoriza y supervisa nuestros estudios. Nosotros acabamos de terminar un largo y extenuante proceso de revisión de todos los protocolos y de todos los cuestionarios. Y eso concluyó, entre otras cosas, en una hoja de información del estudio con una carta más larga que tiene todo lo que la universidad nos pide. Tenemos que decirle al encuestado para que el encuestado nos pueda dar su consentimiento informado para participar. Sin eso no hay encuesta. Y sin eso no hay encuesta válida. Cualquier encuesta que nosotros recibamos donde un encuestador no lee bien la carta, se saltea pedazos, modifica pedazos, es una encuesta en la que nosotros no podemos asumir que el encuestado dio su consentimiento informado y entonces es un caso que no podemos considerar. Hay limitaciones legales, hay limitaciones éticas y hay limitaciones prácticas para no seguir adelante con esa encuesta. Entonces es muy importante que ustedes también, más allá de los videos, hay un video específico sobre esto, más allá de que los capacitadores en cuestionario también van a trabajar en esto, es muy importante que los responsables de cada firma local le transmitan a los encuestadores que esto es un no negociable. Nosotros hubiésemos preferido una carta más corta y más simple, definitivamente. No tenemos escapatoria acá, es un requisito legal y entendemos, tal vez no toda esa información, pero mucha de esa información es importante que la brindemos, porque nosotros le debemos todo al encuestado y por lo menos debemos asegurarle de qué se trata esto y cuáles son las reglas de juego. Vivi, dale. Pucha, ese sí que para nosotros siempre es un punto difícil Sí, porque mientras más larga la carta, los encuestadores no tienden a saltarse partes porque la gente se aburre. Y ahora no quiero, sé que ya han empezado tal vez, pero tal vez una alternativa sería que la carta sea un mini video que les puedan mostrar en el teléfono, porque tal vez eso distrae o tiene que ser leída no. por los encuestadores. Tiene que ser leída. De hecho, la versión que se lee es un poquito más corta que la carta porque logramos que no tengan que decir los teléfonos y los mails de contacto. Pero lo cierto es que tuvimos 4 instancias de iteración con el IRB. Ujú. Y cada vez nos pedían más cosas y son cosas de la nueva regulación. Hay un nuevo IRB en Vanderbilt y la verdad que hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero no hay para dónde salir corriendo. También es verdad que los equipos que están en campo no están teniendo mayores problemas. O sea, los encuestadores patalean, los jefes de campo putean, pero se hace en campo y se hace bien. Y es muy importante
hacer énfasis en la auditoría de esto los primeros días para estarle bien encima a Ujú. los encuestadores, porque si no después esto salta, si no si no lo detecta la auditoría de las empresas locales, lo detecta la auditoría de segundo nivel que hacemos nosotros y es una tristeza andar cancelando encuestas que están bien hechas en todo lo demás, pero que no Sí, tienen el sí. consentimiento de modo apropiado. Entonces hay que machacar y machacar sobre esto. Insisto, hay un video que intenta legitimar esto explicando el por qué. Vamos a insistir sobre eso en la capacitación, además del cuestionario, que es en la parte que corresponde presentarlo, pero sobre todo para las firmas nuevas, ir como abriendo el paraguas de que esto es un no negociable. Hicimos lo mejor que pudimos, realmente hicimos un esfuerzo grande y tienen que transmitirle eso a los encuestadores. Las empresas están obligadas por contrato con la APOP a incluir esto. La APOP está obligado por la estructura jurídica de la universidad a pasar los estudios por el IRB y en el fondo estamos convencidos de que está bien decirle a la gente cuáles son las reglas de juego de la encuesta. Entonces, nada, sí, Sí, todos lo o sea, podríamos haber editado de modos en que, no, en que sea más amigable, más corto y que diga esencialmente lo mismo, pero cada vez que intentamos eso nos venían con un párrafo adicional. Así que es lo que es, pero la garantía para las empresas que empiezan campo en 2026 es que todos los demás ya terminamos campo en dos países y no hubo más quejas que el pataleo inicial, o sea, no tenemos demasiados casos que se nos hayan sí. caído después del consentimiento. Porque así como la forma de consentimiento es larga, este año estamos diciendo que el cuestionario dura entre 30 y 35 minutos y no entre 40 y 45, y esto es verdad. Entonces, Mm. eso también compensa un poco. Siempre se va a Sí, caer alguna... yo no creo, al menos en Bolivia, porque además los encuestadores ya han trabajado con la POP, no creo que cuestionen la legitimidad de por qué el consentimiento informado, sino que me preocupa la lectura. Sí. Es, eh, es, Hemos tenido que mandar a gente a repasarlo. O sí, sea, exacto. léalo bien. Ujú. Porque empiezan con el bla, Ese es bla, bla, el, bla, o tosen o no sé qué. O sea, exacto. hay que leerlo bien porque eso se Y después, audita todo. chao. Sí. Exacto, Entonces eso. hay que vacunarse en salud y tratar de bajar línea sobre este punto y la Mm, importancia de leerlo bien y leerlo todo y leerlo claro. ok, Una, gracias. una acotación adicional. Muchos encuestadores se quejan de leer el tiempo que puede durar la entrevista porque creen que los Sí. encuestados les van a rechazar porque es muy larga la entrevista. Entonces hay dos respuestas para eso. La primera es que hemos visto en estudios anteriores que hemos hecho que en realidad no te rechazan los encuestados cuando oyen el tiempo de la entrevista, sino te rechazan cuando apenas tocas la puerta, te dice, ¿quién eres? Soy encuestador, váyase de aquí. O sea, los rechazos ocurren ahí antes de que les leas la carta. La carta, muy pocos dicen que no cuando se les lee la carta. Lo otro que es para beneficio del mismo encuestador es que si no le lees el tiempo de la carta de consentimiento informado y el tiempo que va a durar la encuesta, después de que han pasado 5 minutos, el encuestado empieza a impacientarse, a decir, bueno, pero está muy larga esta encuesta, ¿cuánto va a tomar? Ya acabemos. Y muchas veces hay, se corta la entrevista por la mitad y hay que cancelar esa entrevista. Entonces ha perdido tiempo el encuestador, ha perdido tiempo el encuestado y se tiene que cancelar la entrevista. Entonces, por eso sí es importante, por esas dos razones, que lea completa la carta, incluyendo el tiempo de la duración. Gracias, Daniel. Así es, hay razones éticas, hay razones legales y hay razones prácticas, como esta que decía Daniel, para leer la carta tal y como está. Y prácticas desde el punto de vista de los encuestadores, necesitan completar la entrevista para poder cobrarla. En la mayoría de los casos, los encuestadores cobran por entrevista completa y si se les cancela por una mala aplicación, también están perdiendo su tiempo allí. Am, a veces, si los encuestadores son nuevos o si no tienen demasiada experiencia con la aplicación o incluso con las encuestas de la APOP, se requieren repasos adicionales más allá de lo que está contemplado en el, el esquema de entrenamiento, en la agenda de entrenamiento que nosotros les ofrecemos. Siéntanse libres de hacerlo. Hay muchos equipos que lo hacen. A veces los hacen practicar con Survey to Go como por fuera del esquema
de agenda LAPOP de entrenamiento. A veces calendarizan una instancia previo al piloto de práctica adicional, a veces extienden el juego de rol al doble de tiempo de lo que lo requerimos nosotros en la agenda. Cada equipo tiene la libertad de aumentar el componente de capacitación que considere necesario hacerlo. Y a veces es necesario hacer como un parate después de 2 o 3 días de campo y traer gente para que vuelva a leer, para que se vuelva a familiarizar. Eh, no sé, a veces nos ha pasado decirle, bueno, te tenés que cambiar los lentes porque le estás cerrando a lo que estás marcando y no es un problema que la persona tenga dificultades para leer bien, sino que tiene dificultades para ver porque la letra del teléfono le resulta chiquita o los lentes, no sé qué, se le rompieron los últimos lentes y recurrió a los más viejos. Es decir, hay que estar como muy atento porque este tipo de cosas pasa, no son ejemplos que nos inventamos, son cosas que efectivamente suceden en el campo. Y también sabemos que en la mayoría de los países cada vez está más difícil el cara a cara que las personas están más ocupadas, porque las personas tienen otras fuentes de entretenimiento. Antes, eh, cuando yo empecé a hacer esto, cuando empezábamos a hacer las primeras pruebas pilotos en los países, llegábamos a un pueblo y de repente era el entretenimiento del día para la persona hablar con el encuestador y tenía la capacidad, y qué bien se sentía poder decirle lo que pensaba y tener como un ámbito en el que expresar su parecer. Bueno, hoy cualquiera que quiere expresar su parecer puede tuitear, puede publicar una historia en Instagram, puede hacer un TikTok si se siente más creativo. Entonces, ya tenemos mucho más competencia de entretenimiento, las personas están más ocupadas y también tienen preocupaciones de seguridad. Entonces, está difícil el campo cara a cara. Eso es verdad, lo saben todos ustedes que se dedican a eso con regularidad. Ahora, es posible, sigue siendo posible, nosotros estamos convencidos de eso, nos parece que es bien importante contar con una logística y un plan claro de campo, ¿sí? Para maximizar las chances. Y esto es, bueno, está bien, hay equipos que están acostumbrados a no trabajar fines de semana, pero nosotros necesitamos cumplir las cuotas, entonces tal vez hay que repensar la estructura del fin de semana, tal vez hay que repensar la estructura de inicio y finalización de la jornada. Si solo trabajas con estudiantes que nunca, que salen solo de mañana porque a la noche van a la facultad, bueno, van a encontrar un público distinto. Entonces hay como que repensar eso. También la estructura de pagos y incentivos. Eso por supuesto queda en manos de cada empresa. Pero hemos visto que a veces para determinadas zonas, tal vez no para todo el país, pero para determinadas zonas que son difíciles, un incentivo por presentismo o un incentivo por trabajo de fin de semana, en adición a lo que se paga por caso, ha funcionado muy bien para mejorar la productividad. Porque necesitamos terminar el campo en el tiempo que hemos establecido para el campo. Las bases están comprometidas, nosotros tenemos que entregar ya procesadas y limpias y de hacer reportes a donantes en un determinado tiempo. Entonces, por eso tenemos un campo tan cronometrado, si se quiere. Tenemos un primer set de países que está en campo ahora y que tiene que terminar antes de fin de año, y el segundo grupo que empieza en enero tiene que terminar en los tiempos estipulados porque tenemos que ir procesando y entregando las bases. Entonces, si hay un cataclismo meteorológico, por supuesto, podemos tener cierta flexibilidad, pero si no, tenemos que avanzar y movernos en la cantidad de días que establecimos, que además son razonables, son más que generosos. Y lo otro que le quería decir sobre el plan de campo, la logística y asegurarnos de que vamos a llegar a cumplir con los plazos, es que pueden aprovechar las herramientas que les brinda Survey to Go. Y para eso, bueno, Abril les va a comentar algunas cosas ahora en la presentación del estudio, pero hay otros materiales que les podemos hacer llegar también sobre, bueno, cómo pueden chequear el ruteo que hacen los encuestadores, cómo pueden ver la productividad, en qué horarios están trabajando los encuestadores, realmente están conectados cuando dicen que están conectados, empezaron a trabajar a la hora que dijeron que empezaron a trabajar. ¿Cuánto les costó cuánto tiempo les tomó hacer la primera entrevista desde que llegaron al punto? Toda esa información está disponible en Survey to Go y ustedes lo pueden utilizar también como un insumo para rediseñar la estrategia de campo, incluso para evaluar la estrategia de compensación. El otro punto del que les quiero hablar es el plan de seguridad. Nosotros les requerimos que haya un plan de seguridad, esto es también un requisito legal. No les vamos a decir los componentes ni les vamos a entregar un template para el plan de seguridad porque esto varía mucho en función de cada país. Hay países donde los encuestadores salen con un chofer y un supervisor en campo en todas las zonas. Hay países donde los encuestadores, al menos en algunas regiones, salen solos en transporte público.
Depende mucho de la característica de cada región y de cómo esté organizado. Pero sí es importante que cada empresa, atendiendo a su realidad y a la de su contexto, tenga un plan y que este plan sea conocido por los encuestadores y que se presente en la capacitación. Ustedes van a ver que hay en el template del PowerPoint hay un espacio para la presentación del plan de seguridad y para detallarlo allí. ¿Qué tiene que tener el plan de seguridad? Bueno, pautas de atuendo e identificación, cómo ir vestido, cómo no ir vestido, qué identificación tienen que llevar. Definición de la documentación necesaria. Una identificación, su cédula de identidad o documento nacional de identidad, una carta de la empresa. Muchas veces las empresas, además de la hoja de información del estudio que es para los encuestados, las empresas proporcionan una carta donde certifican que el encuestador fulano de tal, cédula de identidad número tal, trabaja como encuestador para la empresa tal, que tiene estos teléfonos, si se quieren verificar, y eso le da mucha seguridad a veces a las personas que dicen, no, ¿y yo cómo sé que usted es encuestador de ciudadanía? Bueno, mire, acá están los teléfonos de ciudadanía, o puede googlear y llamar a ciudadanía y preguntar por mí, este es mi nombre, ¿sí? En algunos países lo que se trabaja con un plan de colaboración con autoridades locales y se hacen copias de esta carta, de modo que cada vez que un equipo encuestador llega a un pueblo o a un barrio, lo primero que hace es ir a la comisaría local, así, a la sede de la policía local y presentarse y decir, miren, somos nosotros dos, estamos trabajando acá, trabajamos para esta empresa, esta es la carta, simplemente queríamos avisarle que vamos a estar en esta zona trabajando. ¿Por qué? Porque si los vecinos empiezan a ver a gente extraña y se empiezan a poner paranoicos y empiezan a llamar a la policía dice, sí, mire, son dos personas de tales características, vinieron por acá, están trabajando, sí. No hay que ir a pedir permiso, no se pide permiso para esto, salvo en las comunidades cerradas y demás que tienen sus particularidades, pero es una buena práctica que funciona muy bien en varios países, ¿sí? Es importante que el plan de seguridad establezca un protocolo de comunicación con pares y con supervisores, de modo que los encuestadores siempre sepan a quién pueden recurrir eh, como plan A, como plan B y como plan C. Si su colega encuestador que está en el punto de contacto no les contesta, bueno, ¿dónde está el supervisor? Si no contesta el supervisor, llaman a la oficina. Si en la oficina no contestan, llaman al celular, a la secretaria de la oficina o a quien sea. Pero los encuestadores deben de tener claro la estructura de comunicaciones y un protocolo de a quién llamar. Y del mismo modo debe haber un protocolo de seguridad personal. Bueno, ¿qué pasa si me asaltan? ¿Qué hago? ¿A quién llamo primero? ¿A dónde voy? ¿Sí? Y un plan de emergencia. ¿Sí? Bueno, si hay una manifestación o una corrida, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué pasa si me quedo sin celular? ¿A dónde voy? ¿Dónde tengo anotado en papel el texto el teléfono de la oficina para poder llamar una vez que esté seguro? Protocolos que dependerán otra vez de las características de cada país y de las prácticas en las que tradicionalmente eh, se involucra cada empresa, pero es muy importante que haya un plan detallado y que los encuestadores lo conozcan y que se les transmita a ellos en instancia de la capacitación. Y lo último que quiero decirles es sobre el cuestionario impreso. No es necesario que los encuestadores tengan el cuestionario impreso, pero, porque además nunca vamos a aceptar un cuestionario hecho en papel. Pero en algunos casos ha probado ser útil cuando a veces personas vinculadas a las pandillas o a veces incluso personas vinculadas al narcotráfico, cuando hemos hecho preguntas sobre esto, se acercan a los encuestadores y dicen, bueno, pero ¿usted qué está hablando? ¿Usted es de la policía? ¿Qué está recogiendo? Y el encuestador solo dice, bueno, no, acá hago la encuesta, pero le puede mostrar, o incluso a la policía. Le puede mostrar el cuestionario en papel para que vean qué tipo de preguntas estamos haciendo. Entonces, en algunos países las empresas imprimen una copia, una única copia, que dura todo el campo, del cuestionario en papel para que lo tengan como una herramienta más los encuestadores en caso de cuestionamiento. Y eso es todo lo que tenía pensado decirles. ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre esto? Bien, entonces le doy paso a Abril, que les va a contar un poco sobre la plataforma en la que recolectamos los datos. Hola a todos, ¿cómo están? A ver ahí si ven bien la pantalla. Ya debería aparecerles. ¿Cómo están todos? Es un gusto haberles visto un poco las caras y poder estar acá presentando esta parte sobre el entrenamiento del uso de Survey to Go.
Esta presentación en sí tiene tres partes. Por un lado vamos a hablar del uso de Survey2Go para encuestadores, por el otro sobre el uso de Survey2Go para auditores y por último vamos a hablar un poco sobre el proceso de cómo se asignan áreas de trabajo a los encuestadores. Particularmente me quiero detener ahora sobre las primeras dos partes. Eh, Ustedes saben que los encuestadores y los auditores tienen roles diferentes. Obviamente los encuestadores recolectan datos mientras los auditores son quienes revisan esos datos. Y mismo nosotros, la forma en la que tenemos de trabajar, cada personaje usa diferentes tipos de ambientes. Por un lado, los encuestadores trabajan en lo que es la aplicación de Survey2Go en dispositivos móviles, como ya han adelantado mis colegas. Y por otro lado, los auditores son quienes usan Survey2Go Studio, que es el programa de escritorio de este software de recolección de datos que nosotros utilizamos. Por lo que cada rol requiere de diferentes tipos de entrenamientos y a la vez es muy importante recalcar que los roles que tengan no pueden ser, digamos, no es que un auditor puede ser encuestador y no es que un encuestador puede ser auditor, de lo contrario, los encuestadores, por ejemplo, no pueden participar de los entrenamientos de los auditores, aunque sí los auditores pueden participar de los entrenamientos de los encuestadores. Y en particular también les queríamos adelantar que probablemente en enero tengamos un workshop un poquito más particular de lo que es el proceso de auditoría. Si bien ahora les voy a mostrar todos los materiales que tenemos para el entrenamiento para ambos casos, sí queremos ir adelantando que probablemente sea necesario ir más en detenimiento en base a este proceso. Así que con eso dicho, paso a la primera diapositiva, que es sobre el uso de Survey2Go para entrevistadores. En primer lugar, nosotros lo que les vamos a pedir para tener información sobre los encuestadores es un anexo F, que básicamente les pide que completen diferentes columnas con la información, ya sea como su nombre, apellido, país de nacimiento, género, edad, una foto y también el nombre de usuario que van a tener estos encuestadores en Survey2Go. Esto es particularmente importante por varias razones. Por un lado, esta información se usa para crear cuentas en Survey2Go y por el otro lado también usamos muchas veces esta información por cuestiones de control de calidad. Y una de las cuestiones particulares a recalcar dentro del anexo, que igual de todas formas lo van a ver marcado ahí, es que les pedimos que cuando estén creando el nombre de usuarios para sus encuestadores, pongan al principio los tres primeros dígitos de país. Por ejemplo, Colombia sería COL en mayúscula. Después, acá hay un punto sobre la configuración de dispositivos móviles que ya mis dos colegas fueron adelantándoles y lo ponemos en esta parte en particular porque, como saben, los encuestadores van a estar usando dispositivos móviles que deben ser Android y tener una configuración específica. Y en particular acá lo que ponemos es que no es responsabilidad de los encuestadores hacer este tipo de configuración, si bien todo lo contrario debe ser hecho previamente para que simplemente se les entregue a los encuestadores el dispositivo con la aplicación y solo tengan que entrar con su usuario y listo, persistan sin la necesidad de ellos mismos configurar, porque como dijo Daniel anteriormente, si por ejemplo descargan una aplicación Facebook, lo que sea, también eso puede tener repercusiones en la forma en la que Survey2Go funciona y la configuración es que nosotros necesitamos para hacer controles de calidad. Em, Después, una vez que los encuestadores tienen su celular o tablet, abren la aplicación, ingresan con su cuenta y cliquean sobre la encuesta que deben hacer, lo primero con lo que se van a topar es con el módulo de intentos, que son unas preguntas que lo que hacen es ver si un caso puede ser válido para ser encuestado. Entonces, lo que queremos ver acá es si, por ejemplo, la persona es residente, si vive en el hogar, como dijo Daniel anteriormente, si tiene la edad que nosotros necesitamos y demás. Y acá uno de los materiales que les proporcionamos es un video de ejemplo de cómo se ve la aplicación y más o menos cómo son las preguntas que nosotros hacemos para poder ver si un caso sería válido o no. Y lo que queremos recalcar, lo que deberían ustedes recalcarle a los encuestadores cuando estén haciendo el entrenamiento, es que este módulo deben completarlo por completo y que siempre deben avanzar hacia adelante en las preguntas, aunque ya sepan de entrada que capaz
el posible encuestado no es un caso válido. Y esto es muy importante para nosotros porque estas preguntas que hay al inicio de los intentos nos dan mucha información a nosotros respecto a las tasas de participación, a por qué una entrevista funcionó o no. Entonces, acá lo clave, porque acá lo marcamos como un ítem tan importante, es que los encuestadores justamente sigan todo el módulo de intentos de forma continua y que no vayan para atrás, porque en caso de ir para atrás eso ya podría como desconfigurar ciertas preguntas y el sistema, entonces no le estaría dando toda la información correcta que nosotros queremos saber. Y justamente esta es una de las partes importantes que ustedes tienen que probar con los encuestadores cuando estén haciendo las pruebas de la aplicación, para que ellos estén bien familiarizados con todas las preguntas que hay, con cómo, si por ejemplo responden de una forma, esa respuesta a qué otra pregunta los va a llevar. Si por ejemplo eh, se encuentran con alguien que no vive el hogar, pero le querés preguntar, bueno, hay otra persona que sí vive en este hogar y que sí sea ciudadano y demás, y cómo seguir las diferentes posibilidades de ruteo, como le fuimos adelantando para saber qué es lo que podría generar eso, o de lo contrario, poder llegar a la etapa que les diga, bueno, esta persona no sería un caso válido, continúe en el siguiente hogar. Y lo bueno de hacerlo a través de una aplicación es que es todo bastante seguido. O sea, justamente lo bueno de no tener un papel o un cuestionario es que no es que tienen que ir siguiendo a ver si respondo esto para dónde voy, sino de lo contrario, la aplicación hace que el proceso sea bastante efectivo, intuitivo y demás, pero para eso necesitamos que los encuestadores sigan de forma continua el proceso. Luego, una vez que ya hayamos encontrado un caso válido, vamos a pasar a lo que es la hoja de información de estudio, que fue lo que les adelantó Fernanda ya, y en la aplicación en particular, el cuestionario electrónico, lo que van a ver es una variable, que es la variable de consentimiento, que tiene la información de la hoja de estudio abreviada y que es lo que deben decir los encuestadores. Como ya les fuimos contando, es largo, pero muy necesario para nosotros que lo lean como tal cual está escrito, porque es la única forma que nosotros tenemos de que efectivamente sepamos que la persona consintió con toda la información que tuvo. Y en particular que le diga a los encuestadores, miren, esto va a ser revisado también en nuestro proceso de control de calidad, y esto es importante para que el encuestador en sí sepa cuánto va a durar el estudio y demás. Después, una vez que se haya leído el consentimiento tal cual está, una vez que la persona dice, ok, sí, quiero consentir, vamos a pasar a lo que es el cuestionario sustancial, que tiene todas las variables que nos interesan estudiar desde el centro. Y acá pusimos otro ítem respecto a diferentes situaciones que pueden suceder cuando estás haciendo una encuesta y, por ejemplo, el encuestador quiere frenar la encuesta. Y puede haber dos casos. Nosotros en realidad puede haber varios casos, pero los que queremos como resaltar y queremos que ustedes puedan enseñarle a los encuestadores es que puede haber, por ejemplo, un caso en donde le estés haciendo una entrevista a alguien y la persona te diga, mira, me acaban de llamar, me tengo que ir, pero vuelve en 30 minutos y seguimos con la encuesta. Eso sería más bien un caso en donde necesitas guardar la entrevista en el dispositivo, bajo tu usuario, para después poder volver a esa vivienda, a ese hogar y, y retomar esa entrevista, versus casos en donde, por ejemplo, estás haciendo la encuesta y la persona te dice, no la quiero hacer más, chao, seguí tu paso, ya no quiero hacer más, no quiero responder más, lo cual implicaría una situación de terminación temprana, que implica que esa entrevista ya no sea guardada dentro del dispositivo, sino que sea enviada directamente a nuestro sistema. Y estas dos situaciones generan formas de reaccionar diferente para el encuestador, y es importante que los encuestadores sepan cómo guardar cada situación. Y para eso nuevamente tenemos un video, que el mismo video para los encuestadores, que explica cuál es la forma de almacenar cada caso. Y acá es muy importante que los encuestadores entiendan cómo se hace, porque por ejemplo, si es que tocan early termination, no es que después van a poder volver a la entrevista, y eso generaría un problema mismo respecto a la situación de cada caso en particular. Y también un problema para nosotros después cuando estemos procesando los datos, porque esta información es muy esencial para saber qué es lo que pasó con esa entrevista, tanto en el proceso de control de calidad de datos, también como en el proceso de procesamiento de datos. Por último, acá hay un punto sobre el proceso de control de calidad, que obviamente no es responsabilidad de los encuestadores, pero sí es importante que ellos sean conscientes de que las entrevistas están siendo revisadas, hay que ser transparente con ellos.
Más, no porque sepan cada cuestión en particular, es más, no queremos eso, pero sí para que ellos sean conscientes de que, por ejemplo, si están empezando y quieren saber si están haciendo bien la entrevista, sepan que va a haber alguien que les vaya a decir en caso de que hagan algo erróneo, les va a avisar como, ok, para la próxima no leas de esta forma, o para la próxima no tenés que entregar esta tarjeta. Y también para que sepan que los errores son acumulativos. No es que si, por ejemplo, están leyendo una pregunta de la nada, la leen mal, dicen, ah, bueno, listo, tengo que terminar esta entrevista, lo estoy haciendo mal, chao. No, es un error menor que obviamente no implicaría necesariamente una cancelación de la entrevista. Entonces, es importante que sepan esto desde el lugar más de retroalimentación, no tanto de penalización, pero como para ser conscientes también de qué errores estamos revisando, cuáles son las mejores prácticas y demás. La otra parte que tenemos es el uso y el otro entrenamiento que ustedes tienen que dar es hacia los auditores de control de calidad y su uso, el uso de Survey to Go Studio, no de la aplicación, sino del programa de escritorio. Nuevamente les vamos a pedir que completen el anexo F con la información de ellos. Es un proceso muy similar a lo de los encuestadores, es más, hacen el mismo Excel y nuevamente les pedimos todos los requerimientos específicos que necesitamos que ustedes completen. Y algo que olvidé mencionar anteriormente, pero que es importante en ambos procesos cuando estén completando el anexo F, es que cuiden de que no haya espacios, porque muchas veces después cuando usamos esa información para crear los usuarios, a veces se crean usuarios con espacios de más y eso siempre termina generando problemas. Así que cuanto más detallistas puedan ser con esta información y más conscientes sean de lo que están enviando, también va a facilitar procesos. Bueno, como les comentaba, el objetivo de los auditores es revisar las entrevistas, es decir, validarlas o de lo contrario reportar errores y decir si debe que ser cancelada o no una entrevista. Y para eso ustedes van a tener como material una guía para el control de calidad de las entrevistas, que básicamente les va a indicar cómo los auditores deben reportar adentro de Survey to Go Studio si es que una entrevista, por ejemplo, no tiene problemas, si va a ser aprobada o si de lo contrario tiene algunos problemas, pero igual la consideramos aprobar, o si tiene muchos problemas y debe ser cancelada. Entonces, para eso tenemos esta guía en particular que les va mostrando cómo marcar diferentes alertas y nuevamente les pedimos que sean muy detallistas en el tipo de alertas que marcan porque dentro de la sección que nosotros tenemos para reportar errores, cada error tiene una implicancia distinta, un puntaje distinto. Entonces no es lo mismo que nuevamente que lean mal una pregunta o una palabra y se la coman, la tengan que repetir a que tengan que los encuestadores, o sea, estar literalmente infringiendo, o sea, creando una encuesta falsa. Obviamente eso sería un error, un puntaje máximo inmediato y implicaría cancelar la entrevista. Entonces, por eso cuando estén revisando esto y cuando estén los auditores, por favor, sean como muy, resalten mucho esto de que el detalle que tienen que tener respecto a cómo se reporta esto nos afecta el trabajo también respecto a no solo entender si se aprobó o se canceló una entrevista, pero sino también después para cuando estemos procesando los datos, entender si ese intento que hubo capaz, o sea, fue cancelado, pero capaz fue un intento válido versus un intento que no fue para nada válido porque estaban siendo fraudulentos. Y también, por otro lado, esta guía tiene al final de todo una parte de preguntas frecuentes, que fueron cosas que nos fueron saliendo en otros casos y que quisimos sumar también ahí en caso de que ustedes, por ejemplo, les suceda tengan alguna pregunta y puedan, antes de venir a nosotros, quizás decir, ok, a ver si esto lo podemos resolver con la guía que tenemos. Y en particular, en enero también lo que quisiéramos ver en un taller para el entrenamiento de auditores sería este punto en particular, no como la guía, porque como les repito, es muy detallista y cada cosa tiene una implicancia diferente. Entonces, em, por eso consideramos que va a ser necesario eso, pero en principio queremos que sepan que tienen todos estos materiales. Después, el otro punto que hay acá es que los auditores deben auditar el 100% de los casos. Como dijo Fernanda, nosotros también auditamos, hacemos una segunda revisión, pero sí es importante saber que ellos tienen que auditar 100% de los casos y que en lo posible lo hagan a medida que se van subiendo las entrevistas al sistema, porque eso permite también como si están en un lugar, en una zona específica y tienen que volver a hacer una entrevista, que lo hagan a tiempo y no tengan que volver en otro momento, lo cual probablemente sea más costoso.
Luego, puede haber casos en donde un auditor está revisando una entrevista y se da cuenta que, por ejemplo, el encuestador no estaba en donde debía estar por el GPS, ve que las coordenadas son erróneas respecto a donde debería estar y dice, ok, esto hay que cancelarlo porque no cumple con las cuotas, pero pasa un tiempo y se da cuenta que en realidad esa entrevista era parte de una sustitución aprobada ya. Y ahí dice, ah, bueno, ¿cómo hago para recuperar esta cuota y en realidad volver a aceptar esta entrevista que sería válida? Bueno, el proceso que nosotros tenemos actualmente es que nos avisen de inmediato cuando sea necesario cambiar un estatus para que nosotros desde el centro in-house podamos hacer este cambio y recuperar la cuota. Y nuevamente esto es importante por una cuestión, o sea, cuanto más rapidez podamos hacerlo y más a medida que pasen las cosas es importante para hacer un seguimiento del campo adecuado también. Por último, acá hay un punto sobre las dudas y preguntas sobre el proceso de control de calidad, que nuevamente, como ya dijo Daniel, nosotros siempre tratamos de estar lo más pendientes de los correos, o sea, genuinamente Daniel, yo le tengo hasta como admiración, porque es como somos, también Fernanda, o sea, tratamos realmente de contestar casi que a los segundos, bueno, no a los segundos, pero a los minutos de que nos llega un correo con dudas, tratamos de estar ahí, pero también es una realidad que le estamos dando todas estas herramientas y materiales para que ustedes, en caso de que, no sé, por ejemplo, nosotros no podamos contestarles algo en lo inmediato y ustedes necesiten esa inmediatez, puedan justamente usar estos materiales para ver si dentro de todo se encuentra la respuesta que necesitan, aunque también entendemos que a veces no es así. Por ejemplo, hace poco nos pasó que había un error respecto a calidad que no teníamos como opción para cliquear dentro del puntaje que tenemos de Survey to Go, entonces tuvieron que venir a nosotros y efectivamente esas entrevistas debían ser canceladas. Así que ese proceso es también muy necesario y cuentan con nosotros para estar al tanto de cualquier situación o duda que puedan llegar a tener. Y por último, el punto acá sobre la importancia del trabajo de los supervisores de control de calidad. Nuevamente, ya es algo que fuimos hablando un poco, pero nosotros, una de nuestras bases mayores y lo que nos orgullece es justamente la calidad de los datos que tenemos y el primer filtro que tenemos para revisar esto son los auditores de cada firma. Entonces, al momento de hacer los entrenamientos, les agradeceríamos muchísimo si pudieran recalcarles esta importancia. También para que tengan satisfacción dentro de lo que hacen, para entender cómo que la forma en la que es justamente si están em, viendo un detalle en particular, como cuál es el foco que eso después va a tener y, y que en última instancia no tengamos que nosotros después revisar esa encuesta y decirles, ah, mírenos, al final en realidad la vamos a tener que cancelar, porque al final eso también los afecta a ustedes. Creo que hay una pregunta en el chat. Ah, no. Bueno, chao, Viviana. Cualquier cosa, si tienes alguna pregunta después, creo que tenés mi correo. Bueno, y ya pasando a la última etapa de esta presentación, a ver. Acá queremos marcarles un poco sobre el proceso para asignar áreas de trabajo a los encuestadores, que nuevamente hay otra guía para hacer este proceso dentro de lo que es Survey2Go, que es usualmente un rol del supervisor o director de campo y lo tenemos aparte también por una cuestión de que está relacionada con muchas cosas, tanto por la programación del cuestionario como la muestra. Nosotros les pedimos a ustedes que, mejor dicho, que asignen áreas de trabajo a los encuestadores para saber que los encuestadores están yendo a hacer las preguntas en donde nosotros queremos y este es un paso esencial que nosotros tenemos para validar esto y justamente controlar la calidad de las entrevistas. Y tenemos, como les decía, una guía con pasos a seguir. Y además también les pedimos a ustedes que esta asignación se haga antes de salir al campo. En general, como hemos estado manejando, es que tienen los entrenamientos, tienen las pruebas, tienen los pilotos y apenas antes de que ya tenemos que poner el cuestionario en modo producción y se sale al campo, es ahí cuando hacemos ese pase y ustedes también asignan a los primeros encuestadores que vayan a salir qué áreas deberían en qué áreas deberían trabajar nuevamente, o sea, chequear que la persona a través del GPS
en donde debe estar y, y que esté cumpliendo una cuota. Y por eso también una de las configuraciones que pedimos es que esté activo el GPS dentro de los dispositivos, ¿no? Con eso ya doy por cerrada mi parte de la presentación. Si tienen alguna duda, acá estoy para escucharlo. Si no, muchísimas gracias también por el tiempo en estos últimos minutos. Ninguna duda Gracias. por acá. Gracias. Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta, comentario, consulta? ¿Alguna queja? Por cierto, Fernanda tuvo que salir porque tiene que atender un tema familiar que salió de imprevisto. Entonces me pidió que les despida de ustedes y agradecerles por su participación en el taller también. Gracias. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, les agradecemos muchísimo por su participación. Esperamos que les vaya muy bien en el campo. Igual nos vamos a mantener en contacto en estos días. Em, y nada, si hay alguna pregunta que se les ocurra después, como dijo Abril, nos pueden enviar por correo electrónico que tratamos de contestar lo antes posible. De mi parte, les agradezco mucho y que tengan una muy buena tarde. Gracias, chao, buenas Gracias, tardes. chao. Adiós. Muchas Gracias. gracias. Gracias, chao, Gracias. chao.